Déficit de las distintas prestaciones del Seguro Social por alrededor de $2,000 millones, se dice. Esto en base al informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este es un estudio que efectúa la OIT sobre la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La sostenibilidad de la entidad está en riesgo. ¿Con qué repercusiones? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Ya está con nosotros el licenciado Alfonso Llanes, es presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, y el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, ingeniero. Son instancias sociales que han venido alertando sobre esta situación del IES. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el alcance del informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo? Bienvenido, buenos días. Gracias, Carmen, Andrés, señor Llanes, un gusto de compartir la entrevista con ustedes. Mire, partamos de analizar qué es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por qué esto va a afectar a más de 3 millones de trabajadores que están afiliados indirectamente a sus familias. Mire, y obviamente al sector productivo. El seguro de salud fue creado para mantener los ahorros y mantener un seguro de salud de todos los empleados formales. Usted, por obligación, si tiene un trabajo formal, tiene que aportar al IES. Eso lo manda la ley. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Por darle un ejemplo, si usted percibe un salario básico, $70 mensuales de su salario se van al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que usted pueda mantener un seguro de salud. Del rato que usted le pasa algo, va a las instalaciones del seguro y le atienden. Y para cuando usted se retire, le mantiene ahorros y en su tiempo, y el rato que usted se retire, vive de esas prestaciones. En eso básicamente consiste. Lo peligroso es cuando estos ahorros y cuando el seguro de salud no se maneja bien, porque alguien más está manejando el dinero, que es el 20,5% de los salarios de todos los ecuatorianos que tienen un trabajo formal en el Ecuador. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Se cambió el porcentaje de aporte, porque hay algunos fondos, pero los principales fondos de que vamos a hablar hoy día son el fondo de pensiones, que es el de invalidez, vejez y muerte, y el fondo de salud. Y se cambiaron los cálculos del porcentaje de aportación, porque antes se aportaba alrededor de un 10% al fondo de pensiones y un 5% al fondo de salud, y se cambió ese aporte. Dentro de lo que se aporta ahora es del 10% al fondo de salud aproximadamente y el 5% al fondo de pensiones. ¿Para qué se hizo esto? Para construir clínicas, ¿no es cierto? Entonces dijeron, no, vamos a sacar la plata de los ahorros, vamos a enviar al fondo de salud, vamos a construir unas mega clínicas. Estas clínicas se las construyó sin un estudio, sin decir, miren, ¿qué es lo que necesitamos en el Ecuador? Más medicina preventiva, más hospitales que puedan atender, por darle un ejemplo, enfermedades catastróficas, y cuánto van a costar estos hospitales y quién va a construir estos hospitales. Nosotros tenemos un informe de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio que demuestra que una clínica bien montada de la Junta de Beneficencia cuesta alrededor de $1,000 por metro cuadrado construirla, y una clínica construida durante esta administración por el Seguro Social cuesta alrededor de $2,000 el metro. Entonces ya vemos que existen costos altos para construir las clínicas. Además de esto, no se prevé que mantener una clínica, que operar una clínica es costosísimo. Las que tenemos no entregan turnos a tiempo a los empleados, y tienen un déficit de medicinas. ¿Y cómo van a construir clínicas enormes en Machala, en Quevedo, me parece, en Quito y en Guayaquil, sin tener el personal, sin poder mantener la operación? Y eso le va a costar también al Fondo de Salud. Y aparte, ¿qué es lo que sucede? Ya están deficitarios los fondos. El Fondo de Salud ya tiene un déficit durante el 2017 de 33
33 millones de dólares. Cambiaron el porcentaje, entra más dinero a ese fondo, pero le cuesta, tiene un déficit entre lo que le ingresa al fondo y en lo que se gasta de 33 millones de dólares. Y el de pensiones es más preocupante aún, porque dentro de lo que usted tiene que dar en prestaciones, pagar a los jubilados, usted tiene un déficit entre lo que ingresa y lo que gasta de 1.752 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder pagar a los jubilados, para poder mantener la operación del seguro de salud, ¿qué es lo que sucede? Se tiene que desinvertir. Entonces, el fondo de pensiones... ¿Qué es lo que se hizo, no? Sacar el dinero de las pensiones y pasar a salud. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si usted seguir abriendo los huecos. Claro, pero usted está aportando y usted ha venido aportando durante años, entonces ese dinero que usted tiene ahorrado de su trabajo, de su esfuerzo diario, están desinvirtiendo, están vendiendo esas inversiones para poder cubrir estos huecos que tiene el fondo de pensiones. Y lo que dice no lo decimos nosotros, es un informe que inclusive lo tienen las autoridades, que dice que tal como se está manejando el IES, la situación no es sostenible y es algo que todos debemos preocuparnos, porque ¿qué es lo que sucede? El rato que el IES esté desfinanciado, la única salida es subir la edad de jubilación o subir las aportaciones. Subimos la edad de la jubilación, se afecta también al estilo de vida de los trabajadores, y subimos las aportaciones y esto afecta a la competitividad del sector productivo. Algo muy grave. Esto es muy grave. A ver, señor Llanes, licenciado Llanes, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen? Finalmente, esto constataría que se manejó de una manera irresponsable el IES. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Primero, un agradecimiento a ustedes, señores periodistas, señor Alarcón, por la presencia en esta mañana para que alertemos a la ciudadanía no de lo que va a pasar, sino de lo que está pasando. La situación es grave. Miren, yo me voy a referir a... primero, yo coincido plenamente con el informe de la Organización Internacional del Trabajo, con las opiniones del señor Alarcón, indicándoles que ya hubo una preocupación inicial hace más de un año de los señores empresarios conjuntamente con las organizaciones de trabajadores de esta situación del IES. Ya alertamos con tiempo al anterior gobierno de Correa. Por eso es que nos admira que se le mantenga a Richard Espinosa. No sé si por algunos lazos familiares o que sabemos, se le mantiene a quien no merece estar en esa función. Y lo voy a demostrar. Mire, el problema fundamental que lastimosamente no lo dice el informe de la OIT, no le dice las evaluaciones de organizaciones internacionales, es la administración del IES. En este momento, mire, para evidenciar, para que nos entienda la ciudadanía, aquí en la capital no existen los medicamentos básicos, paracetamol. Aquí fueron derivados a la misión Pichincha, enfermos, le recetaron esta medicina que es común, le dijeron vaya a comprar. No existen médicos especializados. En el caso nuestro de los jubilados tenemos que esperar meses para derivarnos a un médico especializado en el asunto de salud. ¿Qué refleja esto? Ya falta de dinero para atender nuestra salud, la salud de los jubilados. En pensiones, mire, en pensiones, que ya se refería en términos generales el señor Alarcón, en pensiones, ¿qué resolvió este gobierno? Porque este gobierno se ha ido previendo el desastre del Seguro Social, sí ha ido. Hace 2 años resuelve que los aumentos de pensiones no tienen que ser como la tabla que elaboramos los jubilados, que era del 4 al 16% el aumento. Una tabla solidaria que iba, quien tenía una menor pensión recibía un mayor aumento. A la inversa. ¿Qué hace este gobierno? Dice, de acuerdo a la inflación, seamos todos igualitarios, de acuerdo a la inflación. ¿Cuál fue el aumento en este año? Fue del 1.72. Es decir, se rebajaron mañosamente las pensiones. ¿No? ¿Qué sigue pasando en la actualidad? Eso debe conocer la ciudadanía. A los jubilados nos descuentan mensualmente de nuestras pensiones jubilares, nos descuentan para el 13º, 14º, para las 4 tablas, para auxilios mortuorios. Imagínense, ¿por qué se hace esto? Y lo más grave,
al término del correato se dicta el decreto 94. ¿Qué es lo que dice el decreto 94? Mañosamente se le señala al servidor público que tiene que jubilarse a los 70 años. Lo que decía hace un rato el señor Alarcón, no es que están ya pensando en aumentar el tiempo de servicio para jubilarse, no, ya lo están ejecutando. El servidor público ya se jubila a los 60 años, muy bien. Para recibir su incentivo jubilar tiene que esperar los 70, es decir, tiene que esperar morirse. Nosotros, por ejemplo, en el caso del magisterio, mire, aquí tenemos esta larga lista por provincias, porque nosotros siempre hablamos documentadamente. Nuestros compañeros se siguen muriendo antes inclusive de jubilarse, cuando se han jubilado igual, porque este gobierno no solamente que nos ha perjudicado en esto, en el manejo desastroso del IES, sino también nos ha perjudicado en la cuestión del incentivo jubilar. Por eso las organizaciones sociales, y creo también los empleadores, las organizaciones sociales hemos ido a pedir, el día de la marcha, fuimos a pedir la salida de Richard Espinosa. Es decir, él ya no puede seguir. Un añadido más. Se nos acaba el tiempo, Sí, muy rápidamente. Nosotros hemos hecho ya una demanda a la Fiscalía, con fecha 31 de marzo. Hemos hecho a Richard Espinosa por falsedad documental. Mire, es marzo. Ya vamos caminando 6 meses de la Fiscalía, presentamos en la Fiscalía General, nos derivaron a la Fiscalía 1, nuevamente ha regresado anteayer a la Fiscalía General. Ok, vamos a continuar a darle profundidad, pero en todo caso, ingeniero Alarcón, a ver, usted decía hace un momento que el IES se ha manejado mal. ¿Por dónde va el tema? ¿Es una mala administración? ¿Hay falta de capacidad técnica para conocer cómo se maneja el tema? ¿No hay prioridades? ¿O hay, insisto, también en este tema, una influencia política de por medio? Mire, ¿qué es lo que ha sucedido? Y esto no solo viene de este gobierno, de los anteriores gobiernos, además. Al IES se lo ha usado como un fondo cuando el gobierno está atravesando por problemas. Se emiten bonos, el IES los compra, se pagan los intereses. Lo de la caja chica que siempre se ha dicho. Sí, es una fuente de financiamiento para el Estado también. Ha sido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Mire, ¿qué es lo que pasa con el fondo de pensiones? Que es el preocupante. El Estado se quedó sin plata durante la administración del gobierno anterior y había un aporte del 40%, ¿no es cierto?, del Estado, sí, del Estado, que era de alrededor de $1.200 millones. El rato que el gobierno se quedó sin dinero, por decreto, dejó de aportar ese monto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y le doy otros ejemplos. El Estado se queda sin dinero y había un contingente por enfermedades catastróficas, las atenciones que por decreto presidencial el Estado declaró que tenía que pagar a quien se iba a atender en el IES por una enfermedad catastrófica. Y eso está bien, tenemos que ser solidarios, pero se debe planificar. ¿Qué es lo que sucede? El Fondo de Salud se queda con una deuda de alrededor de $2.500 millones y ahora, lamentablemente, esta deuda fue desconocida por el actual representante del Ejecutivo y después de un informe de Contraloría, finalmente la aceptaron. En parte ha sido que el Estado se quedó sin plata, no puede seguir aportando al fondo de pensiones. En parte ha sido un exceso de gastos. El IES cuenta con una cantidad de personal que habría que evaluar su estructura. Además, le doy otro ejemplo, el BIES. Cuando se crea el BIES, antes el costo de operar las inversiones, de trabajar, de invertir, era de alrededor de $4 millones. Era la estructura de quien conformaba el equipo para la inversión. Ahora mantener el BIES cuesta alrededor de $50 millones. Entonces, la falta de planificación, construcción de clínicas, no hay un enfoque en medicina, en clínicas para la prevención, no existe una estrategia a largo plazo para mantener, sostener y sobre todo crear más valor en los ahorros, porque estamos hablando de dinero. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros vecinos, en los países vecinos, el rendimiento en dólares de las inversiones está alrededor del 14%, en el Ecuador el rendimiento ponderado está alrededor del 4,5%.
yo lo que creo, planteando ya soluciones, es que lo que se debe hacer es, primero, se debe hacer un estudio actuarial de todos los fondos, un estudio actuarial del IES integral. Además, se debe hacer una auditoría en general del IES y una auditoría muy importante del BIES. Yo no voy a hablar de personas ni de quién tiene que renunciar, y yo asumo que debería el representante de los trabajadores, el representante de los empleadores y el representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IES deberían pedir esta auditoría. Y si no la piden y no la aceptan, es porque existen irregularidades. ¿Una auditoría internacional? Mire, yo creo que podemos trabajar con la OIT, podríamos buscar una auditoría de una de las grandes auditoras, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, no sé. Ahora, licenciado Llanes, ¿qué ha pasado con la representación de los afiliados? Siempre se dice, el IES es de los afiliados. Parecería que el gobierno a través del tiempo ha tratado de captar y finalmente apoderarse de esta institución que es netamente de la gente. Mire, le digo con verdad, en este rato en el Consejo Directivo del IES tenemos un representante, el representante de los empleadores. Le digo con toda sinceridad, el ingeniero Peso, porque de los informes que hemos pedido de él hemos podido obtener una serie de informes reales. No tenemos representantes ni de los asegurados ni de los afiliados, no tenemos. Usted dirá, pero es que está ahí un señor Clavijo. Primero, yo como jubilado ni le conozco. Fue nombrado a dedo por Correa, fue nombrado a dedo por el anterior director del IES, y le mantiene Richard Espinosa. Mire, lo grave que es las resoluciones que han ido tomando entre comillas, el Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo está integrado por 3 personas, le han ido tomando solamente, en este caso, Richard Espinosa. Nosotros hemos constatado que ni siquiera consta la firma de aprobación del señor representante de los empresarios. Es una situación muy grave, porque demuestra una irregularidad más. Yo quisiera ahondar sobre esto, porque no es solamente este problema de que del incumplimiento de la ley, de que el paso de los fondos de pensiones a salud, no es solamente eso. Mire, quisiéramos que el rato que llegue Lenín Moreno, y lo hacemos a través de este medio de comunicación, así como ha hecho con Yachay, con la refinería, vaya a las calles Salinas y Bogotá, tras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son inmensas manzanas para que constate el mismo cómo se despilfarran los fondos sagrados que son de los asegurados, de los jubilados, y nos estamos olvidando de alguien, de Montepío, ¿no? Entonces, que constate cómo está ahí desbaratándose toda esa infraestructura que dieron tanta propaganda, ¿no? El marketing politiquero. Con el marketing politiquero, Richard Espinosa se presentó en Guayaquil y nos dijo que habían todas las medicinas, ¿no? Con el marketing politiquero, convocó en el teleférico a una reunión con nuestros fondos, a seguir despilfarrando nuestros fondos, a hacerse propaganda politiquera. Nosotros, y yo coincido, tenemos que ser serios en esto. Debe haber una política técnica, no politiquería. Claro. El IES, si se sigue manejando así, se acaba con el IES y corremos de peligro, no solamente los asegurados, estamos corriendo de peligro nosotros. Le vuelvo a repetir, somos desatendidos los jubilados en las situaciones de salud. Nuestras pensiones están yéndose para abajo. No necesitamos las opiniones, con todo el respeto del señor presidente de la República, que está estudiando un momento de pensiones. Miren, las pensiones son producto de los aportes nuestros, de los años de servicio. Y tiene que ser un manejo técnico también, no político, ¿no? Y respetarse los dineros que son de asegurados, de afiliados de Montepío, y no es del gobierno. Inclusive no sabemos qué hace este rato el representante del gobierno, si ni siquiera está aportando con el 40% que tiene por obligación constitucional. Hay varias aristas en el tema, muchas gracias, estaremos en pendiente, pero es un tema, insistimos, que debe movilizar a la sociedad en su conjunto. Gracias al ingeniero Patricio Alarcón, y gracias al licenciado Alfonso Llanes por habernos acompañado. 8:32, Noti Hoy al centro de la información.